Oye, esta fue Vean, la época de Francis Drake. sí, todos los piratas, Baile. exactamente, Oye, aparte era Sir Francis Drake. O sea, que lo hicieron exactamente. Cada así. uno de estos barcos llevaba 2 toneladas de cargo, ¿ok? Estos eran los galerones españoles que se llevaban hasta 2 toneladas de oro, imagínense eso. Perdón, 200 toneladas de oro. 200. 200 y cerca de 400 toneladas en los grandes en 1600. Eso porque recuerdas, Regina, que me dijiste que ¿cómo se llamaba tu amigo de la escuela? Ah, Sunzunegui. Sonsonegui. Negue. Una vez vi en uno de sus Dice que no se llevaron mucho dice, oro. no, no se llevaron nada, que es una exageración, eso no, no es cierto. 5 veces el tamaño de la economía europea se llevaron, ¿no? Y en 1564 solamente 154 barcos llegaron a Sevilla, en 1564 nada más en ese barco, en ese año. Órale. ¿Ok? Y para el final de este siglo XVI, ya eran de todo, o sea, ya era un despiporre ahí de barcos. Yo lo que escuché de estos relatos, precisamente en este libro, es que iban desbordándose los barcos de oro, punto. Y hay muchos de estos tesoros caídos en el océano. Vean, estas eran las monedas que acuñaban, obviamente las acuñaban a lo loco y ya se las llevaban, ¿no? Pero está bien documentado este asunto del saqueo a las Américas, ¿no? Entonces, ¿por qué quise empezar con esto? Porque vean, ¿qué pasó en España con este saqueo? Ellos le llamaron el diluvio de oro y plata. España se inundó de oro y de plata, pero en lugar de impulsar una revolución industrial, generó una inflación galopante, la llamada revolución de los precios. Es decir, los muy tontos, en lugar de progresar, hicieron Ajá. como si hubiera una inflación, o sea, como si estuvieran imprimiendo dinero y todos los precios se inflaron, ¿correcto? Entonces, bueno, esa fue una de las consecuencias de esto. Pero eso cómo puede pasar, perdón mi ignorancia, pero a ver, están inundados de oro y de plata, ¿cómo pueden tener una inflación? Muy, muy rápido, Linda. Imagínate que tú vendes panes y cada dona cuesta una moneda de plata, pero de Ujú. repente ves que todo el mundo tiene un montón de plata y dices, pues se las puedo dar en dos y todo el mundo me las va a pagar. Eso Le es una subes el inflación. precio. Exactamente. Ah, ok, Pero este ya, tipo de inflación es por exceso de dinero. Todo el mundo tenía mucho, mucho dinero, ¿no? ok, Entonces, esa es la revolución de los... gracias. Ujú. Europa Central, los banqueros alemanes y genoveses, que esos ya los vamos a ver, alemanes son los Rothschild, de ahí salen los Rothschild, y los genoveses, los italianos que quedamos pendientes, los Medici. Medici, que financiaban la corona española y las potencias comerciales, especialmente Holanda e Inglaterra, fueron las que realmente se beneficiaron, ya que el metal acababa en sus manos para pagar deudas y comprar manufacturas que España no producía. Es decir, los españoles nunca inventaron nada, nunca hicieron nada, eran un tanto brutos. Entonces, todo el dinero que recibían se lo pasaban a las potencias, o sea, a Inglaterra principalmente. Entonces era así como, y aparte los ingleses tenían el sistema de que pues, los asaltaban. Entonces, Los piratas. o les quitaban el oro por las buenas o les quitaban el oro por las Claro, malas. ¿Ok? Ese era el changarro de la los... verdad que listos los No, ingleses, no ¿eh? se, Sí. o sea, Perdón, no se quedó España con tanto no oro. se quedó el oro España. España circuló el oro. ¿Por qué? Porque aparte, María, ellos le pidieron prestado a Inglaterra para hacer las campañas para las Indias, o sea, para las Américas. Entonces estaban atorados por todos lados. O sea, O les sea, estaban pagando con lo que ellos traían de exactamente. O, América. o sea, nunca quedó en España el dinero, ¿no? Entonces, Ujú. vean, aquí dice costos en ascenso, defender los vastos territorios de la piratería, es decir, era muy costoso para los españoles defenderse de las otras potencias en el mar, cuando venían los barcos, porque aquí aplica esa del ladrón que roba al ladrón, ¿no? Porque pues estaban robando nuestro oro, pero Claro, a ellos se claro. los robaban, entonces pues ahí ya, estando en alta mar, el oro era de quien lo agarrara, ¿no? Yo siempre he dicho eso, el oro es de quien lo tiene en las manos. Eh, eh, las potencias europeas, Inglaterra, Francia, Holanda, requería una flota y un ejército carísimos, carísimos. El sistema de monopolios y restricciones comerciales, donde todo debía pasar por Sevilla y Veracruz. Recuerden, ¿por qué se llama Veracruz? Veracruz. ¿Quién me dice? La Por la verdadera cruz La de, verdadera por la cruz, la Vera verdad, Cruz. verdadera, ¿no?
aquí se la debemos aquí Es en verdadera. a Santa A Elena, Constantino. ¿ok? A la mamá de Constantino, Mamá de Constantino. Bueno, Santa no, Elena. no. Exactamente, era increíblemente ineficiente y propenso a la corrupción. O sea, tanto la aduana de Veracruz aquí como la de Sevilla en España era un despipor, ¿ok? Y luego ya, pero vean, esto duró el siglo XVI, siglo XVII completito y siglo XVIII. El agotamiento de las minas principales para finales del siglo XVIII, ¿ok? Las minas más ricas como Potosí estaban en declive. Obviamente, ¿qué pasa con el oro? La extracción de oro es muy difícil, siempre es muy riesgosa. Para extraer oro necesitamos cianuro. Entonces, los mineros se mueren, los que extraen oro se mueren muy rápido. Y aparte, se extrae el oro que está por encima. Ya para ir extrayendo el de abajo, pues es cada vez más difícil y más mortal. Entonces, lo que cuesta muchas vidas es sacar oro. Y entonces ya no era tan rentable, porque imagínense quién va a querer irse a morir por nada, ¿no? O sea, literalmente sacar oro es dar la vida. Entonces, es muy difícil sacar oro, por eso es tan valioso. Entonces, bien, este ya era un problema para España, pero bueno, fueron 2 siglos, ¿no? 2 siglos. Todos los 1500, todos los 1600, todos los 1703 siglos, perdón, este, llegando hasta finales del siglo XVIII. Estamos hablando finales de 1700. ¿Ok? Entonces, vean, ¿qué pasa ya en el siglo XIX? Que nosotros ya estamos como que muy adentradas en eso que pasó en el siglo XIX por nuestro amigo Rockefeller que vimos bien. Entonces, ya saben cómo un poquito se movían las cosas en el siglo XIX. Pero en España, precisamente en 1792 estalla la Revolución Francesa. En 1801, y vean, guarden, recuerden que a mí me gusta mucho siempre hacer las líneas de tiempo para saber qué pasó antes y después y ubicarnos perfectamente, ¿no? Entonces, Napoleón participa obviamente en la posrevolución, en el desastre que se hace en Francia, pero en 1801 él es declarado emperador, precisamente después de que regresa de Egipto, ¿ok? Entonces, cuando él se hace emperador de Francia, ahí empieza la conquista francesa de Europa. Napoleón se empieza a expandir por todos lados. Ahora, la pregunta aquí, que es motivo de análisis, es contra quién peleaba Napoleón. ¿Quién de ustedes tiene una idea de contra quién estaba peleando Napoleón? Los ingleses, Muy bien, pero así Inglaterra como país, o ya me podrías especificar contra quiénes estaba peleando Napoleón. la Gran Bretaña. Fíjense, yo siempre les digo a las alumnas que a mi juicio toda Europa es una familia. Toda Europa es una familia. Es decir, cuando veamos a los Medici, los Borbones Y todos y están los Habsburgo, entrelazados, la verdad. todos se van casando entre ellos y entonces, Sí, por todos ejemplo, son los, familia, los sí. reyes de Austria mandan a su hija a Francia, María Antonieta, a que se case con Luis XVI. Claro, le cortan la cabeza a los dos, obviamente, y por eso le declara la guerra a Austria a Francia, pero se la declara a la Francia revolucionaria, no a la Francia monárquica, ¿correcto? ¿Se acuerdan que les expliqué lo de las flores de lis? Que cuando una bandera tiene una flor de lis, quiere decir que ahí hay un monarca, un rey, precisamente de estas familias. Y se acuerdan que vimos en la clase anterior quiénes fueron los primeros que usaron esa bandera, ¿se acuerdan? Entonces, la de flor de lis. Entonces, el pleito ¿Eran de los Medici o quién? Ya no me acuerdo. eran los Medici, el primero, ¿te acuerdas de los primeros que salieron? Entonces, fíjense, Napoleón, la guerra de Napoleón es contra la monarquía, literal, contra las familias, contra los de Austria, contra los de Italia, contra los de Inglaterra, pero contra los reyes en general. Y en España había reyes, los reyes católicos, ¿no? Entonces, los reyes Napoleón invade España y captura al rey Fernando VII. Esto crea un vacío de poder absoluto, la crisis de legitimidad. En América, las élites criollas se preguntaron, ¿a quién le debemos obediencia? ¿A un rey cautivo? O sea, toma Francia España y aquí en América todos estamos, oigan, pero si nuestro rey está y ya lo tomaron, o sea, ya no tenemos rey, ¿no? Entonces, es lo que pensaban aquí, a un gobierno francés,
a las juntas locales que se formaron para resistir. Esto fue un evento detonante en los movimientos independentistas, fue una oportunidad de las élites americanas, hastiadas de restricciones comerciales y la dominación peninsular no podían dejar pasar. Entonces, vemos que a finales de 1700 ya España está muy debilitada y aparte le sale muy caro estar llevando el oro a este, a su país y a Europa, ¿no? Pero obviamente el oro no está en España, el oro está en, ya vimos, Alemania, Inglaterra, principalmente en Inglaterra. Muy bien, entonces, vean, aquí tenemos cuando toma Napoleón ahí a este, vamos ya a precisar aquí, ¿no? Eh, México, les hice una lista nada más para que vean cómo hay una casualidad, que ahorita vamos a ver que no es tan casualidad, pero quiero que noten esta casualidad. Vean, México se independiza de España. Fecha clave, no la sabemos, ¿verdad? 1810. Esta sí ya es pecado, si no, no la sabemos. Pero vean, esto es el grito, y luego de todo el relajo, o sea, nos pasamos 11 años en relajo hasta la consumación de la independencia, ¿ok? 11 años. Luego, 11 años, vean, somos un poquito lentos, ¿no? Su proceso fue único, comenzó como una rebelión popular y terminó como un pacto entre las élites criollas, realistas, ejército trigarante, Iturbide que entra, ya saben, la secundaria, para establecer un imperio monárquico independiente que luego se convirtió en república. O sea, primero nos independizamos para ser un imperio y luego ya nos convertimos en república. Muy bien. Luego Brasil. ¿Qué pasó con Brasil? Independencia de Portugal. Fecha clave 1822. Vean, México fue 1821, 1810, 1821. Brasil, 1822, 7 de septiembre. ¿Ok? Es el único caso donde se estableció una monarquía independiente. Fue un proceso liderado desde arriba por el hijo del rey de Portugal, el príncipe Pedro, quien se declaró emperador de Brasil, evitando una guerra fragmentadora. Digamos que los portugueses son menos salvajes que los españoles, ¿no? Así de fuerte. Entonces, Colombia, independencia de España. También 1810. El 810, vean qué coincidencia, ¿verdad? Y también hasta el 819, pero esto sí también, con los españoles no eran tan fáciles, ¿no? Batalla de Boyacá, se logró militarmente el liderazgo de Simón Bolívar, inicialmente formó la Gran República de la Gran Colombia, es decir, en esto sí les tocó en bola, era Venezuela, Ecuador, Panamá, eran Colombia. O Oye, sea, vas a todo. decir que soy medio malinchista, pero pobre España, o sea, todo el mundo se le revela al mismo tiempo. Bueno, respeto tu comentario, no lo comparto, Linda, eso de No, no, España, estoy no. hasta como bromeando, pero Muy no sé, bien. me pongo yo del lado de los españoles, que no estoy del lado de los españoles precisamente, sino que, oye, que todo el mundo Ok. se quiere independizar al mismo tiempo, es como ¿Y los crees que hijos, eso fue ¿no? casualidad, Linda? No, Ah, ok, muy bien. Entonces, Argentina, independencia de España. Fecha clave 9 de julio del 16. Proceso ujú, comenzó con la Revolución de Mayo del 10. Otra vez el 10, ¿verdad? también, te Santo digo, pobres cielo. españoles, todo Pobres les España. pasa al mismo tiempo. Se destituyó al virrey, se estableció una junta de gobierno autónoma. La declaración formal de independencia llegó 6 años después del Congreso de Tucumán, perdón. Perú, independencia de España, hasta el 21 declarada, ¿ok? También en el 21. El 9 de diciembre, el 24, estos fueron más tardíos, ¿verdad? Y de hecho, ya ven que en Perú cuando vas ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, Machu Picchu. Ya Ujú. ven que Machu Picchu, la valía de Machu Picchu es que los españoles no lo encontraron, por eso se quedó. ¿Ok? Entonces, cuando uno Ujú. llega a Machu Picchu, te dicen, ah, no, mira, es que esto estaba tan escondido que no lo lograron encontrar los españoles. Entonces, ahí está, ¿no? Fue bastión realista de Sudamérica, su independencia fue proclamada por San Martín, ¿ok? José de San Martín, finalmente consolidada por el Libertador de América, ¿no? Antonio José de Sucre, las batallas de Junín y Ayacucho. Muy bien. Venezuela, independencia de España, pues ya vimos que esta se fue a parte de la Gran Colombia, ¿no? Entonces, también en el 811 y también en el 21, vean, fue el primer país en declarar la independencia de España, 1811, pero también el primero en fracasar tras una larga y brutal guerra
A muerte logró su emancipación definitiva, parte de la campaña de Bolívar. Entonces estamos viendo una tendencia. O sea, el deseo de independizarte viene en el 810 y hasta que lo logras es hasta el 21, pero se dan cuenta cómo todos van igualitos. O sea, se tarda uno en lograrlo. Muy Pero bien. México fue el Venezuela, primero. Venezuela, Colombia y Ecuador eran una Y eran una sola. sola, la Gran Colombia se llamaban. Ok. Mm, Gran Colombia, imagínate. Independencia de España, Chile también, ¿no? Fecha clave, estos se fueron al 18 tras la derrota patriota del 14. Igual estamos en el mismo gap de tiempo. El proceso fue reconquistado desde Argentina por el ejército de los Andes, ¿ok? Liderado por José San Martín, Bernardo O'Higgins. Ah, sí, este es el de tras la batalla de Chacabuco, ¿ok? 1816. O sea, más o menos lo mismo. Centroamérica, independencia de España, fecha clave, 15 de septiembre, otra vez 1821. Qué raro, ¿verdad? 1821 es el año de Latinoamérica. La Capitanía General de Guatemala, que incluía los actuales Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, es decir, Centroamérica era una masa. Vean esto, se o sea, eran anexó, como un país nada más todos ellos. exactamente, y era México, ve, Linda, luego se anexó brevemente al primer imperio mexicano, y Mm, finalmente se formaron las Provincias Unidas del Centroamérica. O sea, estuvimos a nada de jalarnos a toda Centroamérica, ¿ok? Entonces, ahí está Centroamérica. Luego Ecuador. 22, bueno, estos se retrasaron un año, también. conocido como Audiencia de Quito, fue liberado el mariscal Antonio, inmediatamente se integró a la Gran Colombia, ¿ok? De la que se separó en el 830, muy bien. Bolivia, independencia también de España, está hasta el 25, originalmente conocido como Alto Perú, fue el último territorio continental liberado por Sucre, su independencia fue gestionada por las élites locales y nombrado en honor a Simón Bolívar. Sí, o sea, Bolivia es por Bolívar, literal. Pero pues ya vimos que Bolívar sí influyó, ¿verdad? Fueron varios países ahí de Bolívar, entonces fue Ujú. importante. No formó parte de la Gran Colombia. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Napoleón Bonaparte entra al poder en 1801, es declarado emperador, lucha contra todas las monarquías europeas, durante 15 años. Yo pienso que su ambición y su mala planeación, pues sí, lo hacen que lo derroten en Rusia. Y después ya viene la famosísima batalla de Waterloo en el 15. Entonces Napoleón dura del 1 al 15. Una vez que Napoleón cae en Francia, regresa la monarquía a Francia. De hecho, entra Luis XVIII a Francia. Entonces, vean, pausamos, quedamos Luis XIV, que es el rey Sol, Luis XV, que es un rey importante porque era muy inteligente, y luego lo vamos a ver todo eso en los Medici, porque curiosamente los Luisi son Medici, ¿eh? Pero ya después se los cuento. Y Luis XVI, al que le cortan la cabeza junto a su esposa, este, fue el último. Después de ahí entra Napoleón en el 1, o sea, entra toda la época de terror de la Revolución Francesa. En el 1 entra Napoleón y en el 15 retoma Luis XVIII, perdón. No hubo 17, llega Luis XVIII. Entonces tenemos que le gana la monarquía a Napoleón. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, los monarcas, todas estas familias monárquicas de Europa le ganan a Napoleón. ¡Pum! Se salvan porque fue el primero en atentar contra los Rothschild, contra los Medici, contra los Habsburgo, contra los Bourbones. ¿Ok? Entonces, él los estaba amenazando y lo derrotan. Muy bien. Cuando lo derrotan, obviamente, la que gana más es Gran Bretaña. Es la nación triunfante y de hecho era la única potencia con intereses y capacidades militares transcontinentales. Ella tenía una flota mercante más grande del mundo y la sigue teniendo. La Marina Real ejerció hasta por lo menos 1870 una hegemonía global. Los pobres argentinos, cuando le declararon la guerra de las Malvinas, se le hicieron a la flota más eficiente y poderosa del mundo. O sea, pobrecitos, ni eso sirvieron. Entonces, era como, no sé, como si un niño le dijera que iba a retar a Hulk Hogan en un duelo en el ring, ¿no? Así. O sea, no podían, los argentinos no tenían cerebro para hacer esa guerra. Entonces, vean, a la Gran Bretaña era ya una nación industrializada. A ver, nosotros estamos saliendo de una dominación
colonial, estamos literalmente hechos trizas, la sociedad está destrozada y estos ya son industrializados. Se le consideraba el taller del mundo y la City de Londres el distrito financiero. Esa City de Londres sigue hasta hoy, ¿eh? Era el mercado de capitales más importante del orbe, y yo diría que también ahorita. La recientemente independizada América Española era considerada como un lugar inextinguible de recursos naturales y en otro sentido, los nuevos gobiernos republicanos enfrentaban una crisis de circulante. O sea, fíjense, Europa se tarda, por medio de los españoles, 300 años saqueando el oro de las Américas. Muy bien. Pues obviamente que las Américas se quedaron sin oro después de 300 años. Por lo menos las minas ya eran muy difíciles de explotar. No teníamos dinero. Entonces, pues sí, no teníamos dinero. Y luego ven aquí hasta le puse, espera, ¿dijiste que necesitan dinero? Precisamente tenemos un montón que hemos estado recolectando de unos amigos un poco tontos que se lo han estado robando desde hace 200 años. Eso dijeron los ingleses, ¿ok? Órale. Todo el dinero que se robaron o el oro que se robaron de las Américas estaba en Inglaterra, ¿ok? Por, por los amigos tontos pues que sí, no ¿quiénes son supieron los cómo amigos? manejarlo. Sí, exactamente. Ya ustedes sabrán quiénes son los amigos tontos, porque como Los ustedes... españoles. España. Exactamente, muy bien. Entonces, ellos tenían todo el oro, ¿no? Y entonces, pues a ver, vean, yo hay algo que tengo muy en mente siempre de Inglaterra. Eh, en 1851 eh, se realiza la primera exposición universal. Ya les había comentado, Ah, creo, algo de sí. la exposición universal. Bueno, la primera es en Londres y de ahí Napoleón III, cuando la ve en el 55 que los visita, la lleva a París, que ya después se convierte en la más importante. Pero la primera era Londres. O sea, en esas épocas, Inglaterra ya estaba desarrollada. Ya los Rothschild venían de un montón de tiempo de ser banqueros. Obviamente tenían todo el aprendizaje de ser banqueros. Eran súper buenos matemáticos, manejaban tasas de interés, contratos, todo ya bien desarrollado. Y en México, pues no teníamos realmente, yo creo que ni escuelas. Entonces, pues éramos como analfabetas contra científicos, ¿no? Literal. Entonces, el regreso a la época. Para finales del siglo XVIII, la Nueva España había colocado créditos a la corona española por cantidades de entre 30 y 40 millones de pesos. Es decir, los tarugos españoles, aparte de sacarse todo el oro, pusieron a México como garantía de los préstamos. Ay, no, no, no. Con Y razón el de cabecita entonces, de algodón le están no, todavía no acabamos. Y entonces, ¿qué ofrecieron los españoles a cambio de los préstamos que obviamente le hicieron a Inglaterra? O sea, Inglaterra le hizo a España. Hipotecaron un porcentaje variable de diversas rentas, algunas de ellas muy importantes como los derechos por concepto de producción y comercialización de plata, o bien los derechos resultantes del comercio ultramarino recaudado en las aduanas del puerto de Veracruz o Acapulco. Es decir, les decían, tú préstame dinero y yo te doy el porcentaje tanto de lo que salga de las aduanas de Veracruz o de Acapulco. Y esa era la garantía, ¿ok? Y entonces, vean, La 35, garantía que 40. España daba a los ingleses. Exactamente, a los acreedores, pongámosles no ingleses ahorita, acreedores, ¿no? O sea, si España pedía dinero, ponía a México de garantía. Porque decían, no, pues ahí tenemos, ¿no? Y entonces se endeudaba la Nueva España, no endeudaba a España. Y entonces, para el 21, cuando se estableció definitivamente la independencia de México, aquellos acreedores que por muchos años habían sostenido el régimen metropolitano en sus guerras europeas, se negaron a otorgar nuevos créditos tanto al gobierno imperial de Agustín de Iturbide como al republicano de Victoria. Fíjense, hice la lista, nada más que no se las puse porque iban a decir que ya era un abuso de mi parte. En el siglo XIX tuvimos 50 presidentes en México. Yo tuvimos que, ahora que le perdón. estaba revisando, hay unos que en mi vida había yo escuchado. 50 Siglo presidentes, XIX. Siglo XIX. siglo XIX, o sea, de 1800 hasta Porfirio, 50. Me dio exactita la cuenta. ¿Ok? Ya si quieren luego les paso la lista, pero fue impresionante.
Entonces teníamos una inestabilidad galopante. Ahora, ya no nos querían dar préstamo, ¿no? Porque los españoles nos dejaron con un montón de deuda. Y entonces ya decían, no, pues es que aquí ya no hay a quién cobrarle. O sea, ya no. Entonces estaba medio feo eso. Bueno, ya llegamos al México independiente del 821. Vean, esto es importante. En el 823, el Congreso Constitucional autorizó negociación de un crédito por 8 millones de pesos al 5% de interés anual. Este señor Francisco de Borja Migoni, Elena, Maritere, lo que hemos estado aprendiendo en estos cursos Sí, con todas las demás, es que tenemos un método científico para saber si las personas existieron o no existieron, ¿verdad? Entonces, Sí. que el sí. método científico para buscar a este señor Francisco de Borja Migoni y no lo encontré por ningún lado. No hay foto, no hay nada de registros. Lo fui a encontrar en los archivos de España, en un portal de España. Sí existió, véanlo, aquí está. Tipo persona. Migón y Francisco de Borja, desconocido, no se sabe cuándo existió, desconocido, desconocido. Historia, con el comerciante elegido durante diputado Nueva España en la legislatura de 1820. No llegó a tomar posesión en 1822, se encontraba en Londres, con lo cual me valida esta historia, ¿correcto? Entonces encuentro su historia que me corrobora esta que yo estoy creando acá. Entonces por eso puedo determinar que Francisco de Borja Migoni sí existió. Entonces, es un comerciante mexicano, que obviamente era español, que estaba en Londres, y entonces le encargan a él las negociaciones con el banquero Goldschmidt. Goldschmidt aquí se los Judío. Judío. todos los banqueros son judíos, ya ahorremos el asunto. ¿No? Entonces, vean, los Goldman Banker es una referencia, aquí lo puse literal de cómo me lo sacó, en relación a los, referencia en relación a los primeros que pusieron un débito, o sea, un Deuda de crédito a México. los mexicanos. No son personas, o sea, no es como una persona, sino es un sistema de bancario. Entonces, ¿cómo eran los Goldsmith en ese entonces? Eran los judíos que literalmente eran los banqueros en Londres, ¿ok? Entonces, al hablar de Goldsmith en esto, me estoy refiriendo a un banquero X de judío de Inglaterra. Entonces, vean, mandan a este señor que es un comerciante, o sea, el gobierno, entre comillas, de México porque todavía no estaba ni con tanta forma de gobierno, manda a este comerciante a negociar con los más rudos usureros del mundo, ¿ok? Y entonces se compromete a recaudar 8 millones, o sea, él le dijo, oye, es que me dicen que sí pueden 8 millones al 5%, y entregarlos al gobierno mexicano en un lapso de 15 meses. Sin embargo, el contrato establecía que México se haría acreedor a una deuda por 16 millones de pesos, Ah, que lo era el doble. nominal de los bonos a ser negociados en la Bolsa de Valores de Londres. Ya teníamos Bolsa de Valores en Londres. Imagínense la desventaja, ¿no? Entonces, es como decir, oye, sí te vamos a prestar 8 pero vas a pagar 16. Mm. Y pues bueno, teníamos el problema de que este señor Francisco de Borja tampoco hablaba inglés. Entonces, o sea, los contratos le pasaron de noche. Si ustedes, no sé si les ha pasado, Gaby, tú estarás muy bien en eso. Cuando vas a Estados Unidos a firmar contratos de arrendamiento, de todos modos le duda a uno, te falla, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, Claro, no le sí. entiendes, no se agarras y dices, no, mejor Pues pido no, ayuda no, porque no. aquí me van a bailar en algo. Bueno, pues este paisano ni siquiera inglés sabía, ¿no? No, qué Entonces, bárbaros. Pero ¿cómo fue vean, si no hablaba inglés? pues allá estaba, por eso lo contactaron, Linda. O sea, literal, así a la fodonga. Ay, qué Para bárbaros. el pago de la deuda se hipotecaría, vean, ¿qué ofrecieron los mexicanos bueno, ofrecimos, como garantía? Se hipotecaría el 33% de todos los ingresos de las aduanas localizadas en el Golfo de México. Asimismo, el No, contrato tenía una cláusula donde se estipulaba que en el caso de que el gobierno mexicano negociara otro crédito antes de haberse pagado la totalidad del préstamo Goldsmith, una tercera parte del monto contratado de México se utilizaría para amortizar la primera deuda. O sea, no, bueno. Madre no, o mía. sea, ya o sea, ni en nuestros tiempos más desesperados hubiéramos aceptado eso, ¿verdad? Bueno.
como las negociaciones con los Goldsmith tomaron todo el año del 823 y no se sabía que se hubiese llegado a un acuerdo definitivo, la Ciudad de México concluyó otro préstamo con el banco Barclay Richardson. Estos banqueros ofrecieron recaudar más de 12 millones de pesos igualmente en un lapso de 15 meses, haciéndose el país acreedor a una deuda por otros 16 millones, de acuerdo al valor nominal de bonos. Estos nos cobraban más barato, nada más 4 millones de interés. Para el pago del crédito Berkeley, igualmente se establecía hipotecar el 33 de los ingresos recabados en el... Madre mía. O sea, lo valioso de México era Veracruz, ¿verdad? Ahí con eso garantizábamos todo. Muy bien. Ahora, esto también se los pongo tal como aparte. Perdón, María. O sea, con estas cosas, los países poderosos garantizan que países como México nunca se desarrollen. Exactamente. Sí, 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 sí. O sea, estás llegando a la conclusión que quiero llegar al último, pero sí, estamos ya en eso. Pues Entonces, estamos viendo ahorita las condiciones del contrato, ¿no? O sea, cómo es que se dio todo esto. pero Eh, ¿cómo pudieron haber sido tan tontos los españoles? es que sí, no te creas que venimos así de muy buena raza, o sea, no, aquí no teníamos así como... Mi papá siempre ha dicho, David, que nos tocaron los más pendejos, así lo dijo. Exacto. Oye, mi papá también. Tenía razón, o sea, sí de plano, o sea, no tuvimos así como que mucho de dónde heredar. Entonces, sí, eran, mira, si el español es medio bruto, bueno, lo estoy grabando, pero ni modo, así es la historia, es cruel, Son ¿no? Entonces, brutísimos. Si no lo estás inventando, profe, está más sí, que no. corroborado. Entonces, bueno, ya lo estamos viendo. Ahora, les aseguro que todos estos datos son, ¿a qué se le llama datos duros? Cuando los sacas de fuentes fiables y son concisos, sin opinión. No estoy opinando, solamente estoy dando datos, ¿ok? Claro. Algo con los adjetivos a los españoles, que bien merecidos se los tienen. Entonces, vean, Barclay is not owned by a single person or entity. Fíjense, esto es bien importante. Es una multinacional ahora que tiene inversores, o sea, Inversión. inversionistas, perdón, sí. Los principales son el Vanguard y el BlackRock. Ya vimos la otra vez lo de Vanguard y BlackRock, ¿verdad? Ah, O sea, son dueños de todos. También este Berkeley ya es de ellos. Aquí están sus chairmans, pero eso no importa. Tienen operaciones de millones en sus clientes globales. Este es el logo de los Rothschild y este es Mayer Rothschild. Principalmente es el principal banquero, aunque no se puede decir literalmente que él fue el que le prestó a América, está implícito, ¿ok? Está implícito que fue Rothschild el que lo hizo. Entonces, vean esto. Finalmente, en febrero del 24, o sea, nos tardamos un año y cachito, ¿verdad? La cantidad recibida por el gobierno, ya nada más faltaba que cuando nos mandaran el dinero los asaltaran, ¿no? Pero bueno, la cantidad recibida, la cantidad recibida por el gobierno mexicano del préstamo Goldsmith, una vez deducidos los diversos descuentos de monto, es decir, hasta nos aplicaron la de comisión por apertura de cuenta, ¡Qué todas estas, bárbaro! No ¿no? es cierto. Fíjense, no fue de 8 millones, sino de alrededor de 6, lo que significa una cantidad menor a la considerada útil por el Congreso Constitucional. Sin embargo, el país se había endeudado en el mercado de Londres por 16 la suma de millones. 16 millones en manos. O sea, nos dijeron, ¿quieres 8? Sí. ¿Vas a pagar 16? Sí. Ah, pero aparte te quito 2 de comisiones. Qué poca, perdón, ¿eh? No, no, no. Literal. Estos son datos corroborados y serios, ¿ok? Pero Entonces, ¿cómo podían aceptar algo tan obviamente escandaloso que, es que que- mira cómo estaríamos. Un año después, en el 25, entraron también los de Barclay, claro. que ya también o sea, juntaron la lana, y Ujú, entonces se acumularon 14 millones de pesos, pero como todavía no se pagaba el crédito Goldsmith, la tercera, ¿se acuerdan de esa cláusula? claro. Entonces, cuando Berkeley nos manda los 14 millones, de ahí le quitan 7 para 33 pagar mil. el otro, y entonces ya nada más recibimos 100, o sea, bueno. éramos brutos como nosotros Sí, hoy. no. Híjole, no, no, no. Entonces, Mira, yo soy bruta para el dinero, pero esto de veras ya. sí, sí, eso pasó. Entonces,
Qué Este, bárbaro. muy bien, entonces ahí tenemos este asunto de cómo se creó esta deuda. Aquí ya, el resultado. Como resultado de los ver que México contrató una deuda por 32 millones de pesos Híjole. en bonos al portador, habiendo recibido un poco más de 13 millones. En 1825 la deuda de México en Londres era 300% más elevada de lo considerado conveniente en 1823. ¿Ok? Los datos de la investigación, o la que yo hice, muestran que, entre otras cosas, la negligencia mexicana a la hora de la negociación, incluso problemas con el idioma, lo que ya les dije, y las condiciones de franca usura por parte de los banqueros ingleses. Obviamente, ¿no? Obviamente. Estos son Barclays ahorita. ¿Ok? Vean, aquí están, están Con en... nuestro dinero. No, 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 pues no precisamente ya evolucionó un poco, Regina, pero es para que veas que todavía existe ese banco. Sí, es muy famoso en Muy famoso. Inglaterra. Sí, entonces ahí está. Pues sí fueron los principales, ¿no? Entonces, a ver, nada más se me escapó esta, ¿no? Pero es que ya era mucho coraje. Entonces, esto se vuelve más miserable si se toma en cuenta que se gastó y en qué se gastó y cómo fueron distribuidos los fondos de ambos préstamos. Al comprar el gobierno de Guadalupe Victoria armas, barcos, uniformes y utilizar el dinero para pagar sueldos atrasados a militares y burócratas, háganme usted el favor. Las autoridades de México estaban haciendo frente a necesidades inmediatas, pero no emplearon tales sumas para promover el desarrollo económico de la República. Se utilizaron los fondos para un préstamo a largo plazo para asuntos que deberían ser cubiertos por uno de corto plazo. Es decir, es como si adquirimos un crédito a 30 años para pagar los 15 años de la hija. ¿Ok? Bueno, sí. Entonces, literal. Entonces sí, pues ahí nos queda bien esa portada de El Dostoyevsky. idiota. Ajá. Ajá, entonces, pues bueno, así se creó nuestra deuda. Deja sin, sí, La hasta portada, cuéntame, Sí, perdón, María. de la portada. No, ese es un libro que de hecho ni siquiera el libro es de un idiota idiota, sino es de una muy buena persona. Lo tendrías que leer, María. Yo tampoco lo he leído, tampoco, pero sé de qué se trata, ¿no? Ok. Pero nada más como que me vino a la mente esa Como palabra. una metáfora. Exactamente. Muy bien, vean. Ahora, ustedes dirán, sí que brutos somos, pero ¿y qué tal si no somos nosotros los brutos? O sea, ¿En serio? qué tal si no fuimos nosotros los brutos? ¿No? Entonces, esta es mi hipótesis. Les acabo de dar historia, ahora va mi hipótesis. George Canning, secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, logró convencer al rey Jorge IV y al gabinete que para el Reino Unido era muy conveniente reconocer la independencia de las repúblicas hispanoamericanas, que dicho procedimiento abriría todo el continente americano a los productos ingleses, que Canadá y Estados Unidos ya estaban importando a grandes cantidades de artículos manufacturados y se creía que lo mismo sucedería al sur de América, con lo cual los talleres de Londres, Birmingham, Manchester, Glasgow experimentarían un importante desarrollo. Entonces este señor Canning le dijo, más o menos por ahí de antes del 20, al rey de Inglaterra, oye, ¿qué crees que si dejamos a todos estos que se independicen, pues a lo mejor podemos ganar porque les podemos financiar sus independencias? Para independizarme necesito armas, ¿están de acuerdo? O sea, necesito tener un movimiento. Y acuérdense, ya tenemos un poco mente Rockefeller, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo? Oye, ¿qué te parece? Ya les quitamos todo el oro a los bobos españoles. Muy bien. Ahora están sus colonias. Pero ¿qué te parece si financiamos los movimientos de independencia de las colonias? Luego, cuando se independicen, pues les vamos a tener que cobrar. Y luego, cuando no tengan dinero, pues les vamos a tener que prestar más. Y entonces ahora les vamos a quitar sus colonias a los españoles sin que metamos al ejército. Eso es un pensamiento bastante inteligente, ¿no lo creen ustedes? Muy. Muy inteligente. Y entonces, pues tenemos todos los movimientos independentistas
como nado sincronizado al mismo tiempo. Por casualidad, pues los historiadores dirán que sí, pero yo no creo que haya sido casualidad que todo se haya dado en 1821, ¿verdad? Entonces, ahí los tenemos. Acuérdense, así piensan los banqueros, ¿no? Entonces, el rey dijo, entonces deja a estos amigos que se independicen, ¿ok? Guau. Y entonces, a mi juicio, la independencia de las Américas la autoriza Inglaterra, ¿ok? Entonces, bien, esa es mi hipótesis. No la van a encontrar en ningún libro de historia, nadie se atreve a dar esta, pero para mí es muy clara, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, ahora lo tengo que sustentar, es mi hipótesis, lo sustento con números, ¿no? Entonces, a ver, si ellos fueron los que la hicieron, bueno, ahora les hice una lista para que vean cómo estuvo, a quién le pedimos dinero después de la independencia. México primero, primer gran empréstito, 1824, el que ya vimos, a Barclay y Herring, ¿no? Richardson. ¿Cuánto ya fue en libras esterlinas? Lo encontré porque todo esto lo encontré de Inglaterra. 3.2 millones de libras esterlinas. México recibió solo 1.28, somos bien brutos, un 40% del total, después de descontar comisiones, intereses por adelantado y descuentos. Este préstamo sentó un precedente de condiciones abusivas y default que marcaría el siglo XIX. O sea, fuimos los primeros, ¿no? Luego vean, Brasil, 1824. Ah, qué casualidad, ¿verdad? Acreedor Justo igual. Acreedor, Casa de Banca Británica, Nathan Mayer Rothschild, el que les puse la foto es él. A ellos les prestó 1.5 millones de libras esterlinas. Al ser una monarquía, Brasil fue visto como un deudor estable por los banqueros Rothschild y se convirtieron en los banqueros habituales de Brasil. Muy bien, Colombia. Entonces, tenemos aquí primer gran empréstito de Colombia, también en el 24, qué casualidad. También los Goldsmith, ¿verdad? Barclays, este es Barclays, Goldsmith. 2 millones de libras esterlinas. Este préstamo fue contraído por la República de la Gran Colombia, que incluía Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá. Ahorita las repito porque pues, por lo que saqué. Tras la disolución de la Gran Colombia en el 30, la deuda se repartió. O sea, les cobraron a cada uno. Argentina, qué padre también en 1800. O sea, el 824 fue el año de Inglaterra. ¿Se dan ustedes cuenta? O sea, Sí. Inglaterra le fue bien a Inglaterra, o sea, trabajan duro, son buenos para eso. Entonces, O sea, si no fue a propósito, no, les salió re le bien. salió muy bien, la coincidencia fue muy buena, histórica, ¿verdad, María? O sea, ¿por qué tenemos que pensar mal? Yo no tengo derecho a pensar mal de ellos. Este, Casa Blanca Británica, Baring Brothers, monto 1 millón de libras esterlinas, la provincia de Buenos Aires había contratado pequeño préstamo con Baring. El de 24 fue el primero a nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ok, muy bien. Este, continuamos. Ah, espérenme, me salté unos. Perú, en el 22 fue antes. O sea, sí, Perú se adelantó un poquito. Miren, Perú, acreedor, Thomas Kinder, no es el mismo, pero son los judíos mismos. Monto 1.2 millones de libras. Este es uno de los casos más notorios. El país recibió 186,000 libras en efectivo, pero es que el préstamo fue muy poquito, ¿verdad? O sea, sí estuvo, a comparación de los otros, sí les prestaron muy poquito. Y el resto fue pagado en bonos de deuda peruana que los banqueros compraron a precio de ganga o en mercancías como uniformes, abroladoras. Fue un desastre financiero desde el inicio. O sea, se aprovecharon de los peruanitos también. Entonces, vean Venezuela acá como parte de la Gran Colombia y luego, cuando se disuelve, también les contrataron más préstamos. ¿Ok? O sea, les dio igual, les dicen, yo te presto. Estos son en el 22, acreedor Casa Británica Ovalle, o sea, todos ellos son judíos, asociada con Agustino Valle, el chileno residente de Londres, 1 millón de libras a Chile, en el 22 también. A diferencia de sus vecinos, vean, los chilenos sí como que estaban un poquito más. Logró manejar este primer préstamo con relativa responsabilidad y lo pagó puntualmente, lo que le dio una buena reputación en Londres, ¿no? O sea, lo querían un poquito los londinenses. República Federal de Centroamérica, o sea, todos los que veíamos, igual a estos les prestaron a todo 1.4 millones de libras, ¿ok? Tras su disolución en 1839, la deuda se repartió entre los 5 estados sucesores, Guatemala, El Salvador, ya lo vimos, creando un problema financiero y diplomático duradero hasta nuestros días, ¿ok?
Entonces, bien, O sea, esta deuda la seguimos pagando actualmente. ahorita lo determinamos. Ok, María, dame unas diapositivas más. Este, Qué vean aquí terrible, ¿no, Ecuador, María? O sea, pensar que todavía debemos todo. No, o sea, jamás. primer gran empresa, o sea, como parte de Colombia. Ecuador ya era parte de la Gran Colombia. Entonces, ya después, pues que se separaron, le siguieron, ¿no? Entonces, luego con casas británicas para pagar deudas previas. O sea, nunca nos soltaron. Bolivia, en el 25, aprobado, 26, recibido, acreedor, Casa Banca Británica, y Rizarri, un diplomático chileno guatemalteco, o sea, el mismo. No era el mismo, perdón. Monto 1.7 de libras, solo se recibieron, o sea, les aplicaron la misma que a los mexicanos, ¿ya vieron? Al igual que Perú, este préstamo fue extremadamente abusivo, una parte enorme se descontó por comisiones y otra se destinó a comprar armas que nunca llegaron. Bolivia empezó su vida independiente con una enorme deuda, casi nada de dinero real. O sea, nos dieron con todo y a todos. Todos estos países contrataron sus primeros grandes préstamos en la década de los 20 y casi todos fueron casas de la banca británica en la City de Londres. De hecho, todos, ¿no? Entonces, pues Que sí, los echaron a todos, o sea, definitivamente. sí, nos echaron a todos. Entonces, ahí está. Este, en 1820, el acreedor era Nathan Mayer Rothschild, o sea, el señor este que vimos, o Baring Brothers, o los Berkeley. El mecanismo de presión era la Marina Británica y la toma de aduanas, es decir, o cooperas o cuello, ¿no? Es que, mire, aquí lo que vamos a hacer es que obviamente yo pensaba aglomerarlo, de hecho por eso estoy hablando rápido, porque tengo mucha información para darles. Y tengo un video que voy a necesitar que sean pacientes y lo veamos juntos porque está en francés, ya le tengo los subtítulos en español, pero es de cómo ven los franceses este relajo y cómo vieron ellos el asunto de la invasión francesa a México. Es muy interesante, pero no me va a dar tiempo hoy, acabaríamos a las 10 11 de la noche. Entonces yo lo que les propongo es que si ustedes quieren, la clase del jueves, cubrimos ese video, ¿no? Total, Va. ya acabamos el periodo intermedio ya casi de Egipto. Y entonces, si están ustedes de acuerdo, lo hacemos en dos partes, hoy y el jueves, ¿ok? Para enseñarles ese video es interesantísimo, interesantísimo. Y ya que sabemos este antecedente, pues les va a gustar mucho el video. Entonces, bien, los acreedores ahora son BlackRock y PIMCO. PIMCO, que son una serie de empresas como Vanguard, o sea, es un conglomerado. Ahorita son BlackRock y PIMCO. El mecanismo de presión es la calificación crediticia. Eso cuando dicen, ay, que México va a bajar su deuda de triple A, todas esas cosas son las jaladas que usan, ¿no? Bueno, no son jaladas, pero sí son medios de presión. El rendimiento de los bonos y el aval del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ahora los ingleses ya no lo hacen directamente con sus bancos, sino lo tienen al Fondo Monetario Internacional para hacerlo, pero a final de cuentas son ellos, ¿ok? El FMI no es propiedad de BlackRock, pero sí es la institución clave que defiende las reglas del juego que permiten a BlackRock y a otros operar con seguridad y obtener ganancias. Es decir, es lo mismo, ¿no? Nada más les puse la diferencia entre el 820 y el 2020, o sea, 200 años de muy buen negocio para los ingleses. Eh, Ahora vean, les resumí ahorita al final precisamente lo que me pregunta María. México. Deuda pública total en porcentaje del PIB, 45 al 50%. O sea, debemos el 45 al 50 de lo que producimos. Ay, Considerada manejable para el tamaño de la economía. Tasa de rendimiento referencial. El rendimiento de los bonos a 10 años en pesos mexicanos ronda del 9.5 al 10 anual. Varía diariamente, les traduje del inglés, obviamente, en dólares es menor. Condiciones de acceso, es decir, nuestros bonos sí se venden en los mercados internacionales a una tasa de interés del 9.5 al 10. Es muy alta. Por eso es que sí nos dan dinero, porque es muy alta la tasa de interés. Condiciones de acceso. México tiene excelente acceso a mercados internacionales. Es el emisor más activo de la región. Su deuda es considerada en grado de inversión por las calificadoras, lo que significa bajo riesgo y menor interés. O sea, en términos de deuda estamos bastante bien,
bastante bien, ¿ok? Es decir, sí debemos, pero tenemos acceso a más deuda. Eso nunca se va a acabar, pero tenemos acceso. Brasil, obviamente esto nos va a dar un panorama de cómo está Latinoamérica. Accidentalmente lo tomé, pero pues ni modo, ya salió. El porcentaje del PIB, aproximadamente 75-85%. Wow. Esto sí preocupa a los economistas. Tasa de rendimiento, los bonos a 10 años de Brasil, vean, están del 11,5 al 12. ¿Ok? O sea, paga más interés Brasil. ¿Por qué? Porque es más riesgoso. Es decir, puedes tú tener un bono de Brasil y que no te lo paguen. Eso es posible, ¿no? Y bueno, es que el riesgo de las tasas altas es que el país se ponga en default y te quedas tú como Como inversionista sin un peso. exactamente. Ah, Entonces, sí, tienes razón, y digo, la tasa es muy buena, pero pero yo es no más compro, riesgo, o ¿no? sea, es muy poca la inversión en bonos brasileños y colombianos, ¿no? Sí, sí. Entonces, fíjate, condiciones de acceso, precisamente aquí está lo que dice Gerardo. Buen acceso al mercado, pero con costo alto, debido al riesgo. La deuda está en grado especulativo, John. O sea, son ahorita bonos basura, fíjense. Bonos basura, chatarra. Sí, son chatarra. Lo que implica tasas más altas para atraer inversionistas. Muy bien. Colombia, la deuda pública es del 55 al 60. Tasa de rendimiento tenemos 10 a 11, similar, ¿no? Acceso a los mercados, pero también grado especulativo después de que varias calificadoras lo bajaron de categoría, debe pagar primas de riesgo considerables. Lo que decíamos, la presión de Inglaterra, si no le pagas, te bajan la calificación y ya no tienes más dinero. Y si no pagas, vamos y te invadimos. Literal. ¿Eh? O sea, ese es el asunto. Por eso ven que ahora los barcos estadounidenses en Venezuela, pues no es casualidad, ¿ok? Entonces, Argentina, aquí sí vamos a... Los argentinos, yo no sé cómo se las hacen. Yo miren, siempre que platico con argentinos son personas bastante inteligentes, bastante buenas conversadoras y amables, pero yo no sé cómo son tan capaces de elegir a tan malos gobernantes, ¿no? Eso ya es cosa de ellos. Pero bueno, la deuda pública No me total. digas que no te gusta mi ley. Fue muy obvio, ¿no? Ve esto, Regina, extremadamente alta, supera el 80% del PIB. Su situación es crítica y compleja. ¿Ok? Ve la tasa, 15 al 20 en nivel país, Regina, eso es un suicidio. Es un suicidio. De hecho, ni te los van a pagar. O sea, no te los van a pagar. Reflejando el altísimo riesgo país, acceso cerrado a mercados voluntarios, depende completamente del financiamiento de FMI y un programa extendido de 44,000 millones. ¿Qué pasa con esto? Miren, el Fondo Monetario Internacional es la última instancia en mercados internacionales. Hola, Vero. Cuando tenemos que nadie le quiere prestar, por ejemplo, México sí puede colocar sus bonos en el mercado de Londres, en el mercado de Nueva York, coloca los bonos y hay gente que los compra. Es decir, por ejemplo, podemos poner que Gerardo tiene ahí, pues que le andan sobrando ahorita 50 millones de pesos y agarra y dice, pues voy a comprar bonos mexicanos, ¿no? Y entonces, listo, ya los compra y él lo puede hacer. Pero cuando ya no se puede, cuando ya no hay bancos que acepten el riesgo, ni personas, obviamente, que acepten el riesgo, ahí es donde entra el FMI, que son estos judíos que estamos hablando, de los que controlan Ahí todo. es donde entra qué. El FMI, el Fondo Ah, Monetario Internacional. Y ya nada más ellos te prestan. Pero ¿qué pasa con el FMI? Que con un ellos interés bien alto. si no, deja de todo el interés, se cobran con sangre. O sea, el A lo FMI, chino. no cooperas, te aísla, te bloquea, te mata de hambre y aparte te invade el país. Lo cual tenemos 2 o 3 casos por ahí. No sé si, por eso les digo que esto es referencia a lo del Cuba Chapo. y Venezuela, ¿no? Exactamente. ¿Ok? Entonces, vean, el swap currencies con China, es decir, China entró ya al juego porque ya empezó a prestar. Cualquier emisión de deuda nueva pagaría tasas exorbitantes. Es decir, no, los argentinos yo no veo cómo, muchos tienen fe, no, o sea, los números de hecho, ustedes vean el mercado de futuros ni siquiera hay peso argentino, o sea, no prevén a nada el futuro argentino. Entonces, bien, Perú, vean esto, Perú, 35-40, una de las más bajas y sostenibles de la región, qué sorpresa, ¿no?
Sí, Tasa de rendimiento bono de 6 años, 6.5 al 7, es lo ideal. Es lo ideal. Perú mantiene grado de inversión, es visto como uno de los deudores más confiables de Latinoamérica, por lo que paga tasas relativamente bajas. O sea, si nos andan sobrando unos cuantos millones de dólares, pues hay que invertirlos en Perú, son los más seguros, ¿no? Entonces, sí, de la región es Perú. Vean esto, Chile, también 35-40, similar a Perú, muy manejable. Los bonos 10 años, vean, 5.5 a 6. Tienen grado de inversión, puede colocar deuda a tasas muy competitivas a nivel global. O sea, súper bien, tranquilo todo en Perú y Chile, ¿no? Buen manejo económico. Bien, Venezuela, chin. Deuda pública imposible de cuantificar, obviamente. ¿Por qué? Porque estos ya están ya ni el FMI les va a prestar. Entonces, no tiene acceso a mercado, está en default, ajá, cesación de pagos, desde el 2017 sobre la mayoría de su deuda externa, condiciones de acceso cero a los mercados financieros internacionales debido a sanciones de EU y la Unión Europea. Su financiamiento depende de aliados políticos y transacciones opacas, es decir, su relación con Irán, su relación con Rusia, pero todo con que les vende petróleo pues, chueco porque el mercado lo maneja Estados Unidos e Inglaterra, el de petróleo. Entonces, pues todo lo que hagas fuera de ello es contrabando, según ellos. Entonces, ¿qué está pasando ahí en Venezuela? Pues que se van a cobrar con tierra, ¿ok? Y entonces, ¿qué van a ver ustedes que pase con Venezuela? Aquí me voy a atrever a hacer una predicción. Van a llegar los gringos con su Llegaron los Marines, barcos, los ¿no? Marines. exactamente, van a decir, ay, hay que liberar a Venezuela de su dictador, lo cual les anda valiendo un cacahuate. Llegan, matan a Maduro, lo O sea, no es encarcelan. por María Corina Machado y porque no es No, no, un no, 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 país, no. Es por el gobierno. dinero, es por el dinero que les deben y no les pagan desde el 2017. Bien. O sea, Entonces, los narcos nada tienen que ver tampoco. no, tampoco. Todos son pretextos. Entonces, ellos, eso es lo que van a manejar, invaden y ellos van a poner a la presidente o al presidente de Venezuela y se van a asegurar que ese presidente haga las políticas públicas necesarias para que les paguen su dinero. Cosa que ya sabemos en México que vamos a ver el jueves. Así nos hicieron aquí. Te quito Texas, te quito Nuevo México, que ya lo vamos a ver el jueves, ¿ok? Entonces ya no Oh. ya no la aplicaron, ¿no? Crean que Venezuela está innovando, no, ya les ganamos, ¿ok? Entonces, bien, y ellos después de eso ponen al presidente y ponen las reglas. Por eso les digo que el presidente de México no es independiente. ¿Pero qué dices tú? ¿Que nos van a invadir y nos van a quitar tierra? No, ya no lo no, hicieron. eso ya Ya, pasó. ya pasó en 1860, pero eso lo vemos el jueves, Regina, no te preocupes. ¿Ok? Pero no va a volver a pasar. Esperamos porque no les debemos tanto y ellos nos pusieron al presidente, entonces estamos bien. Entonces estamos ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. O sea, ellos pusieron al presidente, Linda. No lo elegiste tú en la selección. No, no, no te creas. O sea, estamos, para respuesta para Lindas, estamos bien porque Estados Unidos está controlando todo y no nos van a ni invadir ni soltar bombas aquí ni nada. Entonces, para ojos de Estados Unidos estamos bien. A ti, Ajá, para mí, no, porque, pues porque sí. por todo lo que discutimos diario, pero si para esa perspectiva estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Ok. Ok. Entonces, Gracias por Ahorita devolverme la tranquilidad, ¿eh? ahorita les comento algo cuando termine David de sí. Mastercard Ok, perfecto, muy con bien. Sheinbaum. Muy bien. Ay, Marimar. A ver. Sí, va a estar bueno. Vean, Guatemala no es emisor frecuente. Vean, Guatemala está bien, baja, muy baja y conservadora. Sus tasas domésticas son la referencia. Acceso limitado porque su necesidad de financiamiento externo es baja. Cuando él lo emite, lo hace en condiciones relativamente favorables. O sea, Guatemala tiene un perfil bajo, ¿ok? Ujú. ¡Viva Bukele! Pero ese no es de Ese no es Guatemala. de Guatemala, No, ese Regina. es El Es de El Salvador. Salvador. Salvador, perdón. Ecuador. Por cierto, no puse El Perdón. Salvador. Deuda pública total 55-60. Ok, lo vemos en las tasas de interés, ¿no? Entonces ya aprendimos un truco. Cuando querramos ver qué tan bien está un país latinoamericano o de cualquier
parte del mundo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Las Ver la tasas de tasa de interés. La bonos, pública. la tasa de los bonos. Si está por 5 o 6, están a todo dar. Si está por 10, más o menos. Si está arriba de 10, hay problemas. Si está arriba de 20, pues es Argentina y Venezuela, no hay más. ¿Ok? Entonces, bien. Bolivia, deuda pública 60-65 en rápido crecimiento. Lo que pasa con Bolivia es que tienen un montón de recursos naturales. Los bolivianos están bien millonarios en recursos naturales. Entonces, ahorita el asunto de Bolivia es China. ¿Ok? China los va a apoyar un montón a los bolivianos. Aparte tienen un nuevo presidente, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, Bolivia promete. Entonces, esperemos que les vaya Sí, bien. pero China los va a apoyar para saquearles todo, Sí, lo mismo, no son Ese es lo minerales mismo, y sí, todo. o sea, no es de que vayan de buenas personas. exactamente. Los chinos son más malos que los ingleses, yo creo. Que los gringos, Ah, bueno, miren. thank you, Latin America. Pues sí. ¿Sí, no? Oye, y ellos no tienen deuda con nadie, obvio no, ¿verdad? No, todos tenemos deudas con No. ellos. Pero si se han robado todo y todavía les tenemos que deuda, no, es O sea, increíble. en resumen de esta clase, Son los más ricos del mundo, yo creo, ¿no? Los ingleses, la monarquía fíjense, el británica. resumen de esta clase es, nos robaron, o sea, nos robaron el dinero y luego nos lo prestaron y nos han tenido 500 años pagándoles lo que nos robaron. Es ridículo, ¿verdad? No, Ridículo es totalmente. ridículo. Es Ridículo como si le totalmente. te venden una vaca y luego la leche te la procesa. Ay, no. O No, sea, no, no, o sea, está de locos esto. te roban la Y vaca y miren, luego te venden la leche. sí, algo que tenía yo de mucho trabajo, de hecho, si quieren aquí termino la clase para ya poder comentar libremente. Oye, David, ¿qué decías de los ingleses? Que eran